En neurología tenemos que ver sobre todo la parte de definiciones. ¿Qué es una convulsión? ¿Qué es una epilepsia? ¿Qué es un estado epiléptico? ¿Qué es una convulsión? Alteración transitoria e involuntaria de la conciencia o de la conducta o de la actividad motora, sensitiva o autonómica que es causada por una hipersincronía brusca y excesiva de un grupo de neuronas. ¿Qué es una epilepsia? Es condición de susceptibilidad a presentar dichos episodios convulsivos, dos o más convulsiones. ¿Qué es un estado epiléptico? Un episodio de más de 30 minutos duración de una actividad epiléptica, o sea, una convulsión que dura más de 30 segundos, o dos o más episodios convulsivos sin que entre uno y otro haya recuperación completa de la conciencia. Convulsión febril. La convulsión febril causa más frecuente de convulsión en los menores de 5 años de edad. Y su nombre lo dice, que tiene que tener algunos criterios. Fiebre. La fiebre independientemente del nivel de fiebre. No porque tenga más fiebre el niño tiene más riesgo de convulsionar o no porque tenga menos tiene menor riesgo de convulsionar. Ausencia de infección del sistema nervioso central. Para yo determinar que el niño no tenga una convulsión febril o para diagnosticarla tengo que descartar que el niño tenga una meningitis. Recuerden que las meningitis debutan o pueden presentar durante su evolución, hasta 30% de ellas pueden presentar convulsiones y van con fiebre. Entonces tengo que descartar una infección del sistema nervioso central. La edad de riesgo es entre 6 meses y 5 años de edad. Hay límites que consideran hasta 3 meses y hay límites que consideran hasta 7 años. La edad tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central. El estado neurológico previo sano, o sea, tiene que ser un niño sano de fondo, porque si es un niño que tiene una epilepsia de fondo, el diagnóstico ya no es una convulsión febril. No historia de previa de convulsiones, o sea, que no tenga antecedentes de cuadros anteriores, sin fiebre, y ausencia de un trastorno metabólico significativo tipo hipoglicemia y hipocalcemia que pueden ser causa de convulsiones. ¿Y qué es la convulsión febril? Ya lo vimos anteriormente. ¿Cuál es la edad de riesgo? Entre 17 a 23 meses. Sobre todo entre 6 meses y 5 años de edad, pero si separamos más las edades, entre 17 a 23 meses es más frecuente. La crisis suele aparecer el primer día, coincidiendo con la aparición brusca de fiebre, siendo con relativa frecuencia el primer signo de la enfermedad, 25% de las ocasiones. La duración es breve, entre 1 a 3 minutos, en el 93% de los casos. La convulsión febril puede ser simple o compleja. ¿Cómo se diferencia una simple de una compleja? La simple es única, tipo de convulsión tónico-clónico generalizada y la duración tiene que ser menos de 15 minutos. La etapa postcrítica es corta y no tiene que haber parálisis residual. Es la convulsión febril más frecuente. La convulsión febril compleja son dos o más episodios convulsivos. La forma de convulsión es parcial y dura más de 15 minutos. El estado postcrítico es prolongado. Hay parálisis residual conocida como parálisis de TOT, es la menos frecuente y cuando se presenta esto hay que descartar otras patologías, que el niño sea epiléptico o en todo caso que el niño no tenga una meningitis en ese momento. El examen neurológico puede ser anormal. Hay que recordar que la convulsión febril simple, que es la más frecuente, realmente es una condición benigna que no genera daño al cerebro, a diferencia de la convulsión febril compleja que sí lo genera. En emergencia se recibe una niña de 10 años de edad que ha presentado durante 40 minutos 8 crisis convulsivas, entre las cuales no ha recuperado la conciencia. El familiar refiere que las convulsiones han tenido las características tónico-clónicas generalizadas. Su diagnóstico es, niña de 10 años, convulsión febril, no. Durante 40 minutos, 8 crisis convulsivas, entre las cuales no ha recuperado la conciencia. 8 crisis y recuperación de conciencia. 40 minutos, estamos hablando de un estado epiléptico. La edad más frecuente de la convulsión febril sabemos que es entre 3 a 6 meses a 5 años de edad. Esa es la edad. Con respecto a las convulsiones febriles, marque lo incorrecto. ¿Qué no va para el diagnóstico de convulsión febril? El antecedente de convulsiones febriles no apoya el diagnóstico. Es importante precisar el tipo de crisis para asegurar el diagnóstico. El tratamiento profiláctico es efectivo. El antecedente de epilepsia en la familia no apoya el diagnóstico. En el posictal lo menos importante es indicar diazepam. Miren, que respecto a las convulsiones marque lo incorrecto. En el posictal lo menos importante es el diazepam, claro que sí, porque el niño ya dejó de convulsionar. ¿Para qué le voy a aplicar diazepam si ya dejó de convulsionar? El antecedente de epilepsia en la familia no apoya el diagnóstico, claro que sí.
¿Por qué? Porque si ya tengo el diagnóstico de epilepsia, probablemente la convulsión que está presentando en el niño puede que no sea básicamente una convulsión febril, sino que sea el debut de una probable epilepsia. Es importante precisar el tipo de crisis para asegurar el diagnóstico. Claro, si yo digo que es tónico-clónico generalizada, me apunta para una convulsión febril. El antecedente de convulsiones febriles no apoya el diagnóstico. El antecedente de convulsiones febriles puede como no puede apoyar el diagnóstico. Pero todo lo incorrecto es el tratamiento profiláctico que es efectivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento profiláctico no se ha demostrado que llegue a beneficiar al paciente con convulsión febril. Niño de 2 meses de edad es llevado a emergencia por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas hace 45 minutos. No hay recuperación de la conciencia. Antecedentes de asfixia al nacer. Presenta fiebre de 39. Diagnóstico más probable, 2 meses de edad. ¿Tiene fiebre? ¿Pensamos en convulsión febril? No, no pensamos en convulsión febril a esta edad. Hace 45 minutos llega convulsionando. Estamos hablando de un estado convulsivo. La clave es la clave C. Niño de 8 meses de edad con síntomas de resfrío común y fiebre. Hace 20 minutos presenta movimientos tónico-clónicos generalizados de 3 minutos de duración. Calman espontáneamente. No antecedentes relevantes. Al examen fiebre, no responde bien a estímulos, congestión laringea, no reflejos anormales. ¿Qué tiene el niño? 8 meses de edad, con cuadro respiratorio alto y convulsiona de manera tónico-clónica generalizada, encontrándosele fiebre en paralelo. Parece una convulsión febril. A ver, podemos descartar una meningitis. Responde bien a estímulos, no reflejos anormales. O sea, el examen neurológico no es anormal. El niño luce bien. Si fuera una meningitis pasado todo el cuadro, el niño tendría examen clínico anormal. El diagnóstico es una convulsión febril. Niña de 72 meses, 20.5 kilos, pesa 39 grados, pesa 25 kilos y fiebre 39 grados. Llega convulsionando. ¿Cuál es la primera acción a tomar? Metamizol, fenobarbital, diazepam, medios físicos, controlar los funcionales vitales y mantener vías aéreas permeables. Lo primero cuando un niño llega convulsionando con fiebre es tratar la emergencia, tratar el cuadro de convulsión febril. Tratamos la convulsión y luego después de eso hacemos el tratamiento de la fiebre. Pero en realidad lo primero que tiene que hacerse es hacer control de vía aérea, control de circulación y mantener una respiración adecuada y luego tratamos al paciente. Niño de 18 meses de edad llega a la emergencia después de una convulsión tónico-clónica que duró menos de 15 minutos. Presenta fiebre desde las últimas 24 horas. ¿Cuál es la primera decisión? Llega después de una convulsión. Le vamos a dar diazepam después de una convulsión. Le vamos a hacer punción lumbar, metamizol. Le ponemos vía. Básicamente buscamos la causa de la fiebre, que es el origen del cuadro que tiene el niño. Un bebé de 2 meses presenta súbitamente fiebre y convulsiones generalizadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Tiene edad de convulsión febril? No. ¿En este niño puedo descartar una meningitis? No. El diagnóstico de este niño es probable meningitis purulenta. Miren, convulsión febril, MEC. La convulsión febril se caracteriza por todo lo que vimos anteriormente, fiebre y demostrar ausencia del sistema nervioso central, una infección que esté ausente en el sistema nervioso central y en el niño que hemos visto anteriormente no lo podemos descartar. La meningitis se caracteriza por un cuadro respiratorio previo que después de un cierto tiempo, 24 a 48 horas hasta 3 días después, puede presentarse con fiebre elevada o que persiste, que puede generar alteraciones de la conciencia. Si el niño es más grande reporta vómitos, reporta cefalea y puede presentarse convulsiones en esta serie hasta el 44% de los casos. Signos meningios podemos verlo a partir de los 18 meses de edad. La rigidez de nuca puede verse antes. Fontanela bombada puede ser el único signo de una meningitis. Meningitis, inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Puede ser causado por bacterias, virus, hongos o parásitos y que se identifica por alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Encefalitis y proceso inflamatorio no supurativo del parénquima cerebral. Meningitis aséptica. Tomo punción lumbar a un niño, hago cultivar dicho líquido y no aíslo germen. MEC parcialmente tratada. Eh, Pensé que era una infección del sistema nervioso, le di tratamiento y luego hago la punción lumbar cuando probablemente el líquido ya mejoró. Estudio del líquido cefalorraquídeo. Miren, lo normal es que el niño no tenga células, proteínas menos de 45 y glucosa entre 35 a 130. Las células son normales hasta 30 cuando el niño es neonato. Antes de eso, no.
Meningitis bacteriana, células aumentadas, eso se llama pleocitosis, a predominio polimorfonucleares. Las proteínas están aumentadas y la glucosa está baja. Meningitis viral, menos de 300 células. Puede ser inicialmente predominio de polimorfonucleares, pero luego de mononucleares. Las proteínas están normales o ligeramente elevadas, no tanto como la bacteriana, pero a diferencia de la bacteriana, la glucosa puede estar normal o incluso aumentada. O sea, ¿cómo diferencia una viral de una bacteriana? Básicamente por el tipo de células que tiene, que son mononucleares, y porque la glucosa está normal o ligeramente aumentada. Meningitis tuberculosa, menos de 1000 células, pero lo que predominan son mononucleares, o sea, son más células que las virales, pero predominan mononucleares. Tiene hiperproteinorraquia, mayor cantidad de proteínas incluso que de las bacterias, y tiene más hipoglicemia comparada con la bacteriana. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Gérmenes en los niños recién nacidos, gérmenes de canal de parto. En 1 a 3 meses, los mismos gérmenes de canal de parto, incluido neumococo y hemófilos. 3 meses a 5 años de edad, neumococo, hemófilos y meningococo. La hemófilos influenza ha disminuido. ¿Por qué? Por la vacunación sistemática que se está haciendo. Otras veces no les dicen el germen, o no les dan las características del germen, le dan las características del gran. Miren, diplococo gran positivo, neumococo. Diplococo gran negativo, meningococo. Coco gran negativo, meningococo. Coco bacilo gran negativo, hemófilos influenza. Tratamiento de la meningitis. Niños que tienen menos de 28 días, gérmenes de canal de parto, lo tratamos como una sepsis neonatal. Ampicilina, amicacina, se trata cuando no es una infección del sistema nervioso. Cuando es infección del sistema nervioso, tratamos con cefotaxima. Cuando pensamos en algún germen ya tipo neumococo, tipo hemófilos o meningococo, cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. La presencia de un líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, es decir, aumento de células, predominio de polimorfonucleares, aumento de las proteínas, o sea, hiperproteinorraquia y disminución de la glucosa es más sugestivo de disminución de la glucosa va para TB y va para bacteria. Aumento de las proteínas va para TB y va para bacteria, pero el predominio de polimorfonucleares nos hace pensar más en MEC bacteriana. A un niño febril se le realiza una punción lumbar por sospecha de meningitis. ¿Qué características se le considera anormal en el líquido cefalorraquídeo? Proteínas menos de 15, quedamos en que era menos de 45 lo normal, o sea que esto está bien. Ausencia de glóbulos rojos, claro que sí. Glucorraquia equivalente a la mitad de la glucosa, exacto, la glucosa del líquido cefalorraquídeo debe ser 2/3 a 50% de la glucosa sérica. Santocromía y 2 leucocitos, no deben haber células, quedamos. Y el líquido debe ser cristal de roca, santocrómico se presenta por ejemplo en la TB. Entonces las dos son claves, C y E. Niño de 10 meses de edad presenta un cuadro de un día de evolución, caracterizado por fiebre elevada, irritabilidad y vómitos. Antecedente de otitis media aguda tratada hace 2 semanas. Al examen mal estado general, fontanela anterior pulsátil, rigidez de nuca. El líquido cefalorraquídeo es purulento, con presencia de diplococo gran positivo. Fármaco más adecuado. Diagnóstico, meningitis. ¿Por qué? Miren, fiebre alta, irritabilidad y vómitos. Tuvo una otitis media aguda que se complicó. Complicación más frecuente de la otitis que acabamos de ver, meningitis. Al examen mal estado general y tiene fontanela anterior pulsátil, fontanela bombada. Rigidez de nuca, ya tiene un signo. Los demás signos aparecen más de los 18 meses. El líquido es purulento. Diplococo gran positivo, o sea, neumococo. Fármaco más adecuado para el tratamiento, estamos hablando de ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. En caso de meningitis bacteriana tratada eficazmente, el LSR se esterilizará en el 90% de casos. El LSR comienza a esterilizarse a partir de las 6 a 24 horas, pero logra esterilizarse en el 90% de los casos en 48 a 72 horas. Niño de 12 años de edad, traído de emergencia por presentar parálisis, que se inicia en el miembro inferior izquierdo y que luego se generaliza todo el cuerpo al mismo lado. Paciente que está focalizando. Proviene de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es zona endémica de neurociticercosis. Meningitis no tiene la clínica ni de cefalea, ni tiene la clínica de vómito, ni tiene la clínica de fiebre. Defecto de la migración, eso se presenta desde el nacimiento. Epilepsia, el niño tendría que convulsionar. Hidrocefalia, no tiene clínica de hidrocefalia, tiene clínica de neurociticercosis, que es generada por el parásito, la larva de la Taenia solium, que se da por ingesta accidental de los huevos fertilizados
mediante contaminación fecal oral. La clínica depende de la localización de la lesión. Pueden haber lesiones parenquimatosas o pueden haber lesiones extraparenquimatosas. En lesiones parenquimatosas pueden debutar con crisis epilépticas y con síntomas focales, como nuestro paciente. Y extraparenquimatosas debutan con hidrocefalia. Diagnóstico: sangre periférica y eosinofilia. Evaluar líquido cefalorraquídeo. TAC y resonancia magnética en el paciente. Ver ELISA y ver Western blot. Tratamiento: albendazol, corticoides, cirugía según sea la localización de la lesión. Nefrología. Lo que hay que ver en nefrología es infección de vías urinarias, reflujo vesiculoreteral, nefrótico, nefrítico, síndrome urémico hemolítico. En las niñas, el agente causal más frecuente de la infección urinaria es, hasta el 85 al 90% de los casos, sigue siendo Escherichia coli uropatógena. El mensaje de la siguiente diapositiva es que primero, la infección de vías urinarias es más frecuente en los niños, en los hombres, en menores de 1 año de edad, sobre todo menores de 3 meses, y a partir de esa edad es más frecuente en las niñas. Y lo otro es que miren, 32 a 40% tienen hito recurrente, 20 a 35% reflujo vesiculoreteral, 10 a 20% cicatriz renal, 5 a 10% enfermedad obstructiva. En 20 a 35% de reflujo, o sea, en toda ITU recurrente de un niño hay que demostrar la presencia de una anomalía o una normalidad de fondo que explique por qué el niño está haciendo ITUs recurrentes. Si no demostramos esto, pueden hacer posiblemente hipertensión y falla renal. Germen, vimos, miren, Escherichia coli, recién nacidos, estreptococo del grupo B, la misma Escherichia coli, estafilococos aprofíticos, sobre todo en adolescentes que iniciaron relaciones sexuales. La clínica va a depender de la edad. Mientras menos edad tiene el niño, la clínica es más inespecífica. Miren, menos de 3 meses, fiebre, vómitos, letargia, irritabilidad, como una otitis, como una faringitis, y que si no se diagnostica a tiempo puede generar cuadros como retraso de crecimiento. No olvidar que la ITU menor de 3 meses puede generar ictericia. Más de 3 meses en la etapa preverbal y en la etapa verbal. En la etapa preverbal, fiebre, dolor abdominal, vómitos por alimentación, incluso con hematuria. En la verbal, los niños ya hablan, puede comunicar que hay disuria, que hay retención urinaria, incontinencia urinaria, dolor abdominal, fiebre, malestar general, vómitos. En el uroanálisis, yo tengo que tomar un examen de orina y en ese examen de orina tomo el sedimento. ¿Y qué busco? Busco esterasa leucocitaria, nitritos y células. Células, leucocitos, nitritos. Nitritos es el más específico y esterasa leucocitaria es la más sensible. ¿Cómo diagnostico una infección de vías urinarias? Por cultivo. En estos exámenes siempre lo que tengo que ver es aislamiento del germen, el gol estándar, y el gol estándar es urocultivo. Va a depender la cantidad de gérmenes de acuerdo a la forma que se tomó la muestra, por punción suprapúbica o por cateterismo supravesical, por orina de la mitad de micción o por bolsa recolectora. Por orina de la mitad de micción o por bolsas recolectores, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Por punción suprapúbica, basta un solo germen para gran negativo para decir que este paciente tiene una infección de vías urinarias. Y el cateterismo supravesical, más de 50.000 UFC. El factor predisponente más frecuente de hito recurrente en niñas es reflujo vésico ureteral. El reflujo vésico-ureteral se define como el paso retrógrado de la orina de la vejiga al uréter. Se encuentra en los niños que tienen infección urinaria hasta en 30 a 50% de los casos. ¿Y cómo lo diagnostico? Consiste uretrografía miccional seriada. Hay 5 tipos. Los 3 primeros tipos básicamente tratamiento médico, los últimos tipos tratamiento quirúrgico. A medida que aumenta el grado, mayor riesgo de cicatriz renal. Vemos que el grado 4 y 5 tienen prácticamente 100% de cicatriz renal. Pregunta: señalen la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. Lo que acabamos de ver, reflujo vesiculoreteral. Paciente varón de 14 años de edad, súbitamente presenta dolor abdominal agudo tipo espasmo que se irradia de la región lumbar a la región inguinal. Primera impresión diagnóstica, miren, dolor abdominal que va de la región lumbar a la inguinal. Estamos hablando de urolitiasis. Eso no da ni apendicitis ni obstrucción intestinal, que es periumbilical, e invaginación intestinal, que no es a ese tipo de dolor. Pancreatitis, dolor en epigástrico. Paciente de 14 años de edad acude al consultorio por presentar albuminuria masiva. Teniendo en cuenta la histología del glomérulo, ¿qué estructura se encuentra dañada?
se encuentra básicamente cuando hay una albuminuria masiva. Básicamente el problema es el problema glomerular. Dentro del glomérulo vamos a encontrar que está formado, ¿por qué? Está formado por un endotelio fenestrado. Este endotelio fenestrado está soportado por una lámina basal. Esta lámina basal se caracteriza porque tiene tres subláminas: lámina rara externa, lámina rara interna y una lámina densa. Eso da sostén. Esta lámina permite la integridad funcional de este elemento, y que permite que cuando esta lámina se daña de manera estructural o de manera del punto de vista de carga eléctrica, puede generarse alteraciones, y las alteraciones que van a dar es que pasen proteínas de mayor tamaño o de carga eléctrica, que no está permitido. De esta manera va a permitir que haya pérdida de albúmina. Esto además también es soportado por los podocitos que tienen sus proyecciones denominadas pedicelos. Entonces, por eso la clave acá es lámina basal. Es el elemento más importante que tiene que ver con el factor que evitar paso de proteínas o albúmina a través del glomérulo y que se puedan eliminar. Cuando hay una lesión glomerular se altera la permeabilidad, lo que acabamos de ver. Hay una proteinuria. Esa proteinuria es el elemento más importante. Se pierde por orina y va a haber una hipoalbuminemia. Como ¿quién genera la albúmina? El hígado. El hígado entonces revela, dice: yo voy a producir más albúmina, pero no solamente produce más albúmina, sino produce más lípidos, y genera hiperlipidemia y lipiduria. Todo esto a la larga va a generar edema en el paciente. Síndrome nefrótico en pediatría: los valores normales son menos de 150 miligramos por día. Patológico: más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La causa más frecuente en pediatría son glomerulonefropatías primarias. A la cabeza, cambios mínimos, 83%. Y le sigue el orden: la esclerosis antifocal, la membranosa y la mesangiocapilar. Complicaciones: trombosis de la vena renal, infecciones sobre todo por neumococo, hiponatremia, sobre todo dilucional. ¿Cómo diferencia un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico? El síndrome nefrótico básicamente es la proteinuria, y a raíz de ahí aparece todo como vimos anteriormente. Puede también tener HTA. El síndrome nefrítico básicamente debuta con hematuria. Puede tener HTA, puede tener oliguria, puede tener también proteinuria y edema, pero lo típico es la hematuria. ¿Qué más? El síndrome nefrítico agudo se caracteriza porque es secundario a una infección, ya sea una infección de piel o una infección de garganta, generado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La hematuria está presente, la HTA también está presente, puede haber cardiomegalia por la misma HTA que se genera y por la sobrecarga de líquidos que hay, puede haber insuficiencia cardíaca, necesidad de diálisis, y el intervalo libre de infección se presenta en ellos, a diferencia de el síndrome nefrótico, que no va con nada de eso. La manifestación clínica inicial del síndrome nefrótico es proteinuria, es la que da el elemento inicial. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es glomerulopatías primarias. A la cabeza, cambios mínimos. Niños de 8 años de edad llevado a emergencia por un tiempo de enfermedad de 2 días. Orina oscura y estar hinchado. Aparentemente una probable hematuria y tiene edema. Tiene como antecedente infección de la piel hace 2 semanas. Intervalo libre de infección. Infección en piel, probablemente pudo ser un impétigo. Al examen físico, costras de color miel, corrobora el impétigo. Edema de miembros inferiores con hepatomegalia, palidez y HTA. Diagnóstico: toda la clínica de una glomerulonefritis postestreptocócica. Paciente de 1 año de edad quien desde hace 3 días presenta deposiciones líquidas con moco sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se han intensificado, deposiciones con sangre se aparecen, desarrolla palidez marcada y oliguria. En todo niño que tenga una diarrea y que después de la diarrea tenga oliguria, tenga edema, no orine absolutamente nada, el paciente está más pálido o tenga petequias, lo que tengo que pensar siempre es un síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una patología generalmente secundaria a un problema diarreico. Puede generarlo una serie de etiologías, pero principalmente sigue a una enfermedad diarreica. Y la tríada fundamental es insuficiencia renal aguda, que puede o no puede estar presente. Anemia hemolítica microangiopática, pido sangre periférica, una lámina y encuentro esquistocitos y trombocitopenia, que fluctúa entre 50.000 a 100.000. El síndrome urémico hemolítico es la causa más frecuente de insuficiencia renal y de HTA en el grupo de lactantes y de niños pequeños. El tratamiento que se le da, como el niño está hinchado, básicamente es restricción de líquidos y tratamiento sintomático de los problemas que tenga.
el compromiso renal del pronóstico a largo plazo, porque las complicaciones son hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. El compromiso en el momento agudo lo da la clínica neurológica que puede presentar el paciente. Con relación al síndrome urémico hemolítico, A, es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en niños. B, la enfermedad generalmente va precedida de una infección respiratoria. Falso, va precedida de infección diarreica. Las lesiones iniciales es a nivel de los túbulos renales. No, el problema es glomerular. Es más frecuente en niños mayores de 4 años de edad. La edad que predomina es la edad donde hay ese tipo de gérmenes. El germen más frecuente relacionado es la Escherichia coli o 157H7 y la Shigella. Entonces predomina sobre todo en niños menores de 4 años de edad. ¿La anemia se debe a hemólisis por autoanticuerpos? No, la anemia hemolítica se debe a traumatismo. Los glóbulos rojos pasan a través de los vasos que están colapsados o que están obstruidos y se destruyen. Entonces la clave es la clave A, causa más frecuente de ira en niños. Anemias. Con respecto a las anemias, vamos a ver dos que son típicas del paciente pediátrico, la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. Para poder hablar de la anemia ferropénica, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Es un factor que tiene que ver con la alimentación. Miren, es la enfermedad hematológica más frecuente en la infancia. Perfecto. ¿Qué pasa? Miren, los primeros 6 meses de vida, la alimentación del niño es a expensas de lactancia materna. Es lo ideal, es lo que se debe hacer. ¿Qué pasa? Miren, el feto eh, de la madre es incorporado por el fierro de la madre es incorporado por el feto durante el tercer trimestre del embarazo. Quiere decir que durante el tercer trimestre del embarazo la madre deposita fierro en el feto y ese depósito de fierro es el que permite que el feto mantenga unos niveles de hierro adecuados durante los primeros 6 meses, ya que la leche materna tiene poca cantidad de hierro. Entonces, esto es muy importante, por eso cuando no se da, cuando nace el niño antes de tiempo, cuando nace el niño prematuro, no se da este depósito, por eso este niño necesita hierro. ¿Qué más? Llegan los 6 meses y a partir de los 6 meses se inicia la lactancia. Yo debo continuar con la leche, sí, hasta los 2 años incluso le puedo continuar, pero lo más importante a partir de los 6 meses ya es la alimentación. El hierro que va a tener el niño va a depender de la alimentación que recibe. Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a dar alimentos ricos en hierro, pero hay problemas. ¿Cuáles son los problemas? Es que el niño no quiere comer, no le gusta la comida, simplemente la rechaza. Entonces la madre dice, bueno, pues le seguiré dando más leche materna porque la leche sí la toma bien. Falso, la leche ya no tiene suficiente cantidad de hierro, el niño está creciendo y si el niño crece no va a tener suficientes reservas para poder sostenerse y va a generar que el niño llegue a una anemia ferropénica. La anemia ferropénica pasa por 3 etapas. Una etapa que se denomina ferropenia, una etapa que se denomina ferropenia latente sin anemia y la tercera etapa que se denomina eh, anemia ferropénica. La ferropenia se caracteriza ¿por qué? Porque miren, ubiquémonos, hay dos compartimientos, un compartimento central y un compartimento periférico. Y esos dos compartimientos se comunican a través de ¿qué? A través de unas enzimas. En el compartimento central está la ferritina, en el compartimento periférico está la hemoglobina. El hierro se encuentra principalmente en forma de hemoglobina. ¿Qué hace el cuerpo? Cuando el niño no comienza a comer de manera adecuada, por ejemplo al 8º mes de vida, el cuerpo comienza a tomar las reservas, que es la ferritina. Al tomar la ferritina se comienza a gastar, pero comienza a mantener adecuadamente la hemoglobina por un tiempo, pero luego ya no es suficiente. Comienza a aumentar que la transferrina. La transferrina es el elemento que transporta el fierro. Entonces me va a permitir que el fierro pase de la ferritina hacia el compartimento periférico y me permita tener más hemoglobina. Entonces, ¿qué hago yo? Aumento la cantidad de transferrina. Si por ejemplo habían antes 10 transferrinas y de esas 10 transferrinas 8 estaban ocupadas, o sea saturando 80% la transferrina, yo aumento a 100 transferrinas en esta etapa, en la segunda etapa, pero de repente solamente 50 de ellas están llenas. Es decir, en realidad hay más transporte, ¿verdad? La cantidad de transferrina ha aumentado, ¿verdad? Pero la saturación de transferrina ha disminuido. Entonces la anemia ferropénica se caracteriza ¿por qué? Porque la ferritina está baja, la transferrina total aumenta y la saturación de transferrina disminuye. La primera etapa se llama, toda la enfermedad se llama ferropenia
y se presenta en un 7 a 10% de los pacientes, mientras que la anemia ferropénica, que es la tercera etapa de la enfermedad, se manifiesta en 2 a 5%. Muchas veces solamente vemos este aspecto, que es anemia ferropénica, que es la punta del iceberg, cuando no vemos toda la enfermedad, que es ferropenia. Se observa en mayor medida en la edad preescolar, especialmente entre 6 a 24 meses, que es la etapa en la cual el niño comienza ya a comer. A partir de los 4 o 6 meses de edad, el niño depende de la dieta para mantener un balance adecuado de hierro. Perfecto. Por eso, ¿qué se hace? Como previniendo que el niño tenga alguno de estos problemas, se trata de iniciar hierro profiláctico a partir del cuarto mes de vida. El hierro se encuentra principalmente distribuido en forma de hemoglobina, 25 a 30% en forma de depósitos como ferritina y hemosiderina, y 4 a 5% como mioglobina. Pequeña cantidad en forma de hierro enzimático y más pequeña cantidad en forma de hierro sérico. Ferropenia tiene dos mecanismos: limitadas fuentes dietéticas o necesidades incrementadas. La limitada fuente dietética la discutimos. Necesidades incrementadas, por ejemplo, el niño que se infecta constantemente, el niño que de repente ha tenido pérdida de sangre por algún motivo. Las tres etapas ya las vimos: la latente, la sin anemia y la anemia ferropénica. La determinación de la ferritina constituye el parámetro más aislado para evaluar depósitos de hierro. Grupos de riesgo: el perinatal, por ejemplo el prematuro, pequeño para la edad gestacional, que la madre sufrió hemorragia el tercer trimestre, ferropenia materna severa. Grupo de lactante y grupo del adolescente son los grupos generalmente comprometidos. Grupo de lactante: si le doy leche materna más de 6 meses, factor de riesgo para anemia ferropénica. Si le doy fórmulas pero que no tienen hierro, también. O le doy leche de vaca antes del año, factor de riesgo. Y en el grupo adolescente, básicamente dietas desequilibradas y mujeres que tienen menstruaciones abundantes. Si evalúo la anemia ferropénica, voy a evaluar lo siguiente. Miren, los depósitos: compartimiento principal o central, ferritina baja. El hierro en sangre va a estar bajo. La saturación de transferrina va a estar baja, pero la capacidad de saturación de transferrina, o sea, va a haber mayor número de transferrinas, va a estar elevada. Hemoglobina baja. Es una anemia hipocrómica microcítica. Y de estas anemias hipocrómicas microcíticas hay varios tipos: los síntomas talasémicos, la ferropenia per se, enfermedades crónicas, anemias sideroblásticas, hemocromatosis, hemosiderosis pulmonar, intoxicación por plomo. La más frecuente es la anemia ferropénica. Y hay otra, que es la anemia megaloblástica. En el niño casi siempre la anemia megaloblástica se debe a carencia de folatos, pero también hay los déficits de vitamina B12. Como les dije anteriormente, carencia de folatos es lo más importante que debemos ver. Déficit de ácido fólico. El déficit de vitamina B12 es raro antes de los 2 años de edad, pero si se presenta, hay que determinar que la madre tenga dieta vegetariana. Entonces le damos suplemento de vitamina B12 a dichas madres para que los niños no tengan problema. La clínica típica de anemia asociada con atrofia papilar, signo de glositis recidivante con frecuencia, existe fiebre y diarrea crónica o episódica. Pancitopenia se puede presentar al debut o en la evolución del cuadro. Clínica neurológica, básicamente por déficit de vitamina B12, muy rara en los niños. Preguntas: ¿la anemia por deficiencia de hierro es más frecuente en qué edad? Mayores de 5 años, mayores de 2 años, lactantes y menores de 6 meses, lactantes y adolescentes, solamente adolescentes. La respuesta es lactantes y adolescentes. Las siguientes anemias están asociadas con células rojas hipocrómicas, excepto pérdida aguda de sangre, envenenamiento por plomo, claro, hipocrómico microcítica, sideroblástica también, talasemia menor también, hemosiderosis también, pérdida aguda de sangre, normocrómica, normocítica. Si hay la afirmación incorrecta con respecto al metabolismo del hierro, ¿es un componente de hemoglobina? Claro, se encuentra principalmente como hemoglobina. Se absorbe predominantemente en el duodeno y ayuno proximal, eso es cierto. Saturación de transferrina baja, indica depósitos disminuidos, verdadero. Casi todo el hierro plasmático se encuentra en forma de ferritina, falso. Se encuentra en forma de hemoglobina, la ferritina es depósito. Se almacena en las células en forma de ferritina, verdadero. Lactante de 3 meses con lactancia materna exclusiva, de madre rigurosamente bacteriana. ¿Qué suplemento debería recibir la madre? Si la madre es vegetariana, debería recibir vitamina B12.